Si hay un episodio que Satanás no quiere que escuches, es este. Mientras grabábamos yo sentía mucho la presencia de Dios. Sí. Jesús en la cruz fue despedazado, desangrado por nuestros pecados. O sea, Dios cumplió su palabra. La resurrección de Cristo fue lo que selló Total. la salvación eterna en nuestras almas. Pero en el nuevo pacto no depende de tu obediencia ni de la mía, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Es el único mediador que tenemos nosotros por el cual podemos acercarnos a Dios es a través de Cristo. ¿Qué tal a toda la gente linda que le está dando play a este episodio? Bienvenidos. Hoy seas muy bienvenido. Así es. A este episodio Welcome. especial. Hoy estamos muy expectantes, emocionados. De verdad que sí. El tema de hoy se viene con todo, así Estamos que estoy feliz por terminando el año, básicamente. Ya estamos últimos días de octubre, primeros días de noviembre. No sé cuándo vas a estar viendo esto, pero en la fecha de su lanzamiento estamos en octubre del 2025. Eso. Puede que lo estés viendo en el 2035. Saludos al futuro. Saludos al futuro. Pero vos sabés que estoy contenta que pudiste darle play a este episodio hoy. La porque verdad que sí. Entre tantas cosas, opciones de darle play, bueno, yo creo que Dios te guió a darle play a este porque siento que hay mucho propósito, mucha Biblia en este tema, así que si tenés tu Biblia contigo, me encanta la gente que escucha el podcast con su Biblia, porque es como que estamos haciendo un estudio bíblico juntos. Sí. Y eso está muy bueno. Acá tengo ya mi Biblia abierta, pero estamos con mucha emoción hoy. El episodio de hoy, no sé de dónde nos estás mirando, si de tu casa, el celular, el carro, la sala o el baño, donde sea. Hoy va a ser un episodio, creo que distinto. Ok. Usualmente cuando hacemos By Podcast con Andrea siempre decimos que los episodios son temas que estamos viviendo, experiencias que estamos pasando y cosas que Dios nos habla. Pero hoy queremos hacer literal un estudio profundo de un texto, de dos textos específicos de las Escrituras. Bueno. O sea, más como un mensaje expositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a exponer los textos bíblicos y ver su significado con la interpretación de la Biblia. Porque a veces, y yo entiendo esto, pero a veces en la iglesia o en los grupos pequeños leemos un versículo y decimos, ¿y vos qué pensás respecto a ese versículo? Y la verdad es que no importa lo que yo pienso. Es lo que la Biblia dice de ese versículo. Claro. La mejor manera de leer la Biblia es que la Biblia se interprete a sí mismo. Que la Biblia interprete la Biblia. Porque yo opino que esto significa que va a caer un meteorito de... No. Deja que las Escrituras interpreten las Escrituras. Y eso es lo que hoy queremos hacer contigo. Porque yo no sé si a vos te pasó, amor, y cuento un poquito de trasfondo de mi experiencia personal, pero cuando yo era niño, me acuerdo que muchas veces quería que amigos vengan a dormir, o yo quería ir a dormir en casa de amigos. Las famosas pijamadas daban gusto, ¿verdad? Pero yo quería ir, organizamos, voy a ir a tu casa a dormir este fin de semana, dale, no hay problema. Pero la técnica era que yo no iba a pedirle a mi papá, sino que yo le mandaba a mi amigo que le pida a mi papá. ¿Verdad? Sí, porque el papá era como que... Sí, o sea... No le podía decir mucho no al amigo. Si yo iba y yo le decía, quiero irme a la casa de mi amigo, estoy seguro que el 90% de las veces era no, ahora no. Pero si mi amigo iba y le decía, oye, pastor, nos gustaría que Seba venga en casa, mi papá como que, ¿en serio? Y bueno, y se ponía más blando, ¿verdad? Y estoy seguro que muchos de ustedes habrán... Hemos hecho eso. Usado esa técnica. Y eso... ¿Cómo le podemos llamar a eso? Literalmente es con la palabra mediador. En otras palabras, yo le usaba a mi amigo como un mediador. ¿Qué es un mediador? Es alguien que se pone entre dos personas para mediarlas o ayudarles a comunicarse. Entonces, en este caso, mi amigo se ponía entre mi papá y yo y mediaba la conversación. O sea, a veces, amor, los mediadores consiguen más que uno mismo lo haga. Porque eso es un mediador. Otro tipo de mediador, por ejemplo, puede ser cuando alguien va a una consejería, un matrimonio. El consejero
es un tipo de mediador, Ajá. porque media entre el esposo y la esposa y les ayuda a conversar, les ayuda, cosa que si el esposo y la esposa se sentaban en su sala y decían, vamos a hablar de nuestros problemas, no iba a funcionar. Claro, o te hace ver cosas que tal vez el esposo no está viendo, o que la esposa no está Claro. viendo, y el mediador como que los hace, es como ese que se pone en el medio Sí. y les hace ver cosas que uno no ve en el momento. Claro, ayuda a comunicar y llevar ciertas cosas que la otra persona no pudiera sin ella. ¿Y por qué estamos hablando de mediadores? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente y en el Nuevo también, pero en el Antiguo Testamento vemos esta acción de mediar o de un mediador muchísimas veces. Por ejemplo, hubieron antes de que esta persona, pero uno de los mediadores más famosos del Antiguo Testamento es Moisés. Ya. Moisés, ¿qué hacía? Moisés mediaba entre el pueblo de Israel y Dios. Él era como el mediador Sí. que los comunicaba. Fíjense, Éxodo 20, 18 dice así, al 21. Entonces el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con nosotros y te escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿Entendés? O sea, el pueblo le dijo, mira Moisés, vos andá a hablar con Dios y contando lo que te dice, pero nosotros con él directo, Claro. no. Porque Claro. tenemos miedo a morir. Sí. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Moisés trabajaba como un mediador. Otros mediadores que se ven mucho en la Biblia son los famosos sacerdotes. Hoy capaz escuchamos sacerdote y nos imaginamos a alguien en una iglesia o algo Claro. así, pero en la antigüedad el sacerdote era más que un pastor nada más o alguien que estaba encargado de la parte templo. religiosa. No, el sacerdote era un mediador entre el pueblo y Dios. Dios escogía sacerdotes de una línea específica que era de la familia de Aarón, ¿verdad? Que era de esa tribu, y ellos iban a ser, de los levitas, los sacerdotes que ayudaban a mediar entre Dios y el pueblo. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué necesitaban mediadores? O sea, uno ve y dice, ¿por qué no podía el pueblo hablar con Dios directamente, ir a la Claro, presencia de Dios? eso. ¿Por qué tenía que haber un mediador en medio de ellos? Y la respuesta es simple y la más concreta, por la santidad de Dios. ¿En qué quiere decir esto? Que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, vemos que Dios los quitó del Edén. O sea, perdieron el acceso al Edén. No es que solamente Dios le quitó de un jardín lindo, no. Dios los quitó de su presencia. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer habían cometido pecado y se rompió esa comunión directa que tenían con Dios. Y Dios puso unos querubines Sí. que cuidaban la entrada, unos ángeles que cuidaban la entrada del Edén para que no vengan. Y algunos dicen, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no los perdonó y ya? Y listo. Y seguían ahí. Claro, pero la realidad es que Dios, al quitarle a Adán y a Eva del huerto del jardín del Edén, lo estaba haciendo por amor. Porque algunos pensamos que Dios lo hizo enojado y dijo, bueno, ahora váyanse y no quiero saber más de ustedes. No, Dios los quitó por amor, porque si no los quitaba, iban a morir. Claro. Iban a morir ahí en la presencia de Dios, porque nadie que tiene pecado puede estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, el quitarlos era para guardarlos. Y más adelante, Dios dijo, no, yo quiero estar en medio de ustedes, pero no puedo estar nomás sin ningún tipo de procesos, porque si no, si yo llego a aparecer en medio del pueblo, todo el pueblo cae muerto. Claro, y en ese momento el pecado ya era parte de la humanidad Claro. después de la caída. Entonces, es cierto, no podía Dios, aunque quería habitar en medio del pueblo, no podía por su santidad. Y eso es lo que muchas veces no paramos a reflexionar y a pensar en eso. Porque es como, ¿por qué Dios pedía tantos procesos? Y es que es cierto. O sea, una vez que entendés esto, es como que un Dios santo con un pueblo pecador que literal pedía perdón, volvía a caer. Sí. Pedía perdón, volvía a caer. Entonces, no podían coexistir. Claro, por eso el Señor le dijo a Moisés, ok, vas a hacer un tabernáculo que era como una sombra del tabernáculo de los cielos. Y en el tabernáculo, vamos a poner una imagen aquí en la pantalla, en el tabernáculo, como pueden ver ahí, habían varias partes, ¿verdad? Pero miren lo que dice Hebreos 9:7, dice, pero en la segunda parte del tabernáculo, que es más o menos esta parte que vemos acá atrás,
En la segunda parte del tabernáculo, el sumo sacerdote entra una vez al año y no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. En otras palabras, el tabernáculo era un lugar donde representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Pero era, amor, todo un proceso. El sacerdote entraba en el lugar santísimo, que era la parte del final del tabernáculo, una vez al año. Increíble. Y tenía que entrar con sumo cuidado, en súper santificación, habiendo hecho un montón de sacrificios para santificarse, con sangre en la mano, para pedir perdón por sus propios pecados y por los pecados del pueblo de Israel. Porque si el sacerdote entraba ahí y no estaba santificado, ahí mismo caía muerto. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos tenían que hacer todo esto para poder ofrecer sangre, ahora vamos a ver esto, por los pecados del pueblo. Ahora uno dice, ¿por qué tenían que llevar sangre? Muy importante recordar esto. Uno dice, a veces uno lee o canta, Señor, tu sangre me ha hecho libre. ¿Pero por qué sangre? Bueno, el significado es simple. Sangre es igual a vida. En la Biblia vemos que la sangre representa la vida del animal, la vida de la persona. Y la palabra de Dios es muy explícita que la consecuencia del pecado es muerte. Es muerte. No solo te va a ir mal, no. La consecuencia del pecado es muerte. Entonces, el sacerdote tenía que venir con una sangre de un animal sin defecto, perfecto, sin pecado, puro, inocente sí. Y traer esa vida delante del Señor para expiar, no para perdonar, solo cubrir los pecados de Él. O sea, y ni del siquiera pueblo. Perdonaba los pecados. O sea, no era como un perdón absoluto. Claro. Era como... Claro, porque la sangre de un animal, no, o sea, aunque era inocente, no era una sangre perfecta. Claro, después vemos más adelante con Cristo que la sangre de los animales no es que perdonaban la iniquidad, sino que cubrían la iniquidad. Porque si la sangre de los animales fuera perfecta para perdonar, no hubiera sido necesario el sacrificio de Cristo. Ya. Pero... entonces ellos venían con esta sangre, se presentaban en el lugar, ofrecían y el Señor perdonaba o cubría los pecados del pueblo. ¿Por qué te estamos contando todo esto? Porque en el Antiguo Testamento, en la misma época de Moisés, hay algo que se llama un pacto, que Dios hizo un pacto con Moisés y con el pueblo. Y acá se pone bueno, porque ¿qué era un pacto, amor? Un pacto era como un tratado, una promesa entre dos partes, dos personas o dos grupos, donde se comprometían a hacer esto y el otro se comprometía a hacer aquello. Entonces era un pacto, una promesa. Yeah. Y en el Antiguo Testamento, específicamente, vamos a leer ahora en Éxodo 24, vemos que Dios hace un pacto con Moisés y con el pueblo. Ahora escucha esto, la palabra pacto, amor, en el hebreo significa, es la palabra berit, que significa cortar. ¿Por qué cortar? Porque en la antigüedad había vamos a decirlo, una tradición que cuando dos personas hacían un pacto o un juramento, hoy por ejemplo, cuando juramos, hacemos un pacto con alguien, le decimos el... Pinky promise. Pinky promise, ¿verdad? Y trazamos los dedos. Sí, es medio informal, pero si no, hoy en día... Como decimos, ya las palabras se las lleva el viento. Sí, claro. O sea, hoy en día es mucho viento ya llevó las palabras. O sea, hay personas que no cumplían, entonces es contrato. Claro, hoy... Pongámoslos por escrito. Claro, hoy ante el juez, abogados, firmamos, contrato, todo firma. Bueno, en la antigüedad todavía no existía ese tipo de tratado. Entonces, lo que hacían, dice que partían un animal en dos y separaban las partes. Y las personas que hacían el pacto caminaban entre las partes de los animales y decían en voz alta, así me suceda si no cumplo mis palabras. ¡Wow! ¿Okay? O sea, era una imagen fuerte. Sí. O sea, vos estabas maldiciéndote básicamente si no cumplías la palabra que le estabas dando a ellos. O sea, decían, así me suceda si no cumplo mis palabras. Wow. Y vemos que ahí había el mismo símbolo de sangre. Porque la sangre representa vida. Pacto. Pacto. En otras palabras, los pactos se sellaban con sangre porque la sangre representa la vida de ese animal. Entonces era, así me suceda a mi sangre, si yo no cumplo mis palabras. Por eso vemos que cuando Dios hace un pacto con Moisés y con el pueblo de Israel,
hubo sangre por medio. Fíjense, Éxodo 24. Dice, entonces Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la otra mitad de la sangre roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto, o sea, el pacto que hoy conocemos como los mandamientos y todo lo que Dios le ordenó al pueblo, y lo leyó a oídos del pueblo, y el pueblo dijo, o ellos dijeron, cumpliremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. O sea, imagínate, el pueblo ahí se comprometió y dijo, Moisés, vamos a ser obedientes. Y luego mira lo que hace Moisés. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes conforme a todas estas palabras. Wow. En otras palabras, esto hoy se conoce como el antiguo pacto o el viejo pacto, que era el primer pacto, uno de los primeros pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel, que derramó sangre sobre ellos y ellos básicamente hicieron lo mismo de así me suceda si no cumplimos nuestras palabras. Y la sangre marcó ese pacto. Ahora, no necesitas ser un teólogo para saber que el pueblo no cumplió con las palabras que dijo, ¿verdad? O sea, el pueblo no permaneció en el pacto. Ahora, es muy importante recordar que el antiguo pacto, este pacto que Dios hizo con Moisés, tenía un montón de reglas, un montón de mandamientos. Pero Dios, desde ese momento, no hizo el pacto con ellos para darles vida. Porque el antiguo pacto no puede darnos vida, sino que el antiguo pacto, el propósito del antiguo pacto, era revelar lo muerto que estábamos y la necesidad que teníamos de que Dios nos salve. Ese es el propósito. El propósito del antiguo pacto era mostrarle al pueblo que era imposible que con sus obediencias o sus perfectas obras puedan entrar en la presencia de Dios. Era, en otras palabras, el antiguo pacto sirve para revelar nuestra condición. Y lo lejos que está, o sea, también yo veo también cómo, o sea, lo lejos que nuestro pecado, cómo nos alejaba de Dios. Total. Porque ahora que gracias a Dios estamos viviendo bajo el nuevo pacto, gracias a la sangre de Cristo, y la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. O sea, antes era muy, imagínate ahora todos nosotros queriéndonos acercar a Dios, matando todos los días un corderito o un animal inocente. Iba a ser tan difícil para nosotros poder acercarnos a un Dios tan santo. Literal. Entonces, fíjate lo que pasó. Hoy, y si estás viendo este episodio, esta es la buena noticia, que tú y yo y Andrea ya no estamos bajo el viejo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Gracias a Dios, Dios hizo un nuevo pacto. Imagínense si todavía hubiéramos estado bajo el pacto de Moisés y el pueblo de Israel. Nuestra sangre estaría sobre nosotros. Claro. Porque nadie puede cumplir el pacto o la ley del Señor a perfección. Por eso vemos en Hebreos 8, del 6 al 10, miren lo que dice. Dice, pero ahora, esta palabra es importante, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio mejor, por cual Él es también el mediador de un mejor pacto. En otras palabras, Jesús fue el que consiguió este nuevo pacto para nosotros. Y es algo, como dice la Biblia aquí en Hebreos, es un mejor pacto. O sea, literalmente que nos conviene a todos nosotros. ¿Viste el celular cuando hace un update y cambia todo? Y decir, bro, este update está mucho mejor. Ese ejemplo no le hace comparación a lo que estamos diciendo, pero es una forma de decir, el nuevo pacto es mucho mejor. Y esto es importante. Es importante entender que Jesús es el mediador. Jesús es el único mediador de este nuevo pacto. Ahora sigue diciendo, Él es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto también es importante. O sea que el pacto no solo es mejor, sino que tiene mejores promesas. ¿Por qué? Porque el pacto anterior, las promesas que tenían era, si tú haces esto, entonces te va a ir bien aquí. Pero si tú desobedeces, tu sangre está sobre ti mismo. Pero las promesas que tenemos nosotros hoy, van a ver enseguida, son mucho mejores. Claro, ahí incluso lo dice.
Ajá. Sobre mejores promesas. Luego el 7 dice, pues si aquel primer pacto, lo que hablamos hoy, hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, o sea, el pacto que estamos hoy. Porque reprochándolos, Dios dijo, Él dijo, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Aquí está. No solo Israel no permaneció, tú y yo no permanecimos. Claro. Nosotros no fuimos obedientes a Dios. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí están las promesas. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Increíble. O sea, la promesa del pacto que tú y yo tenemos es que en el antiguo pacto la ley de Dios estaba fuera del pueblo. Ellos debían de intentar obedecer. Los mandamientos no estaban escritos en sus corazones, estaba fuera de ellos. Todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto era algo exterior. Sí. Pero en el nuevo pacto no es algo exterior, es algo interior. ¿Por qué? Porque Dios te dio a alguien que se llama el Espíritu Santo de Dios, Wow. que habita en ti y pone la ley de Dios en tu mente y en tu corazón. En otras palabras, el Espíritu hace que la transformación venga de adentro. O sea, esto es muy poderoso. No, te digo que estoy tratando como que incluso también, o sea, todo el libro de Hebreos, ahora justamente que lo estoy leyendo, es un tesoro, o sea, entre paréntesis esto, que nos revela todo este nuevo pacto, que Cristo Jesús incluso acá lo dice, que los que se acercan a Dios a través de este sumo sacerdote que vive, dice, perpetuamente para interceder por nosotros. O sea, si quieres realmente sumergirte en este tesoro de Hebreos, es una de las cosas más impresionantes que podemos leer. Literal. Porque nos revela literalmente el pacto que estamos viviendo ahora mismo. Por eso. Entonces, esto es muy loco porque imagínate que para el pueblo de Israel, ellos no tenían la ley en su mente ni escrita en sus corazones. Entonces, obedecer a Dios era siempre... ¿Viste cuando vos agarras un imán y lo das la vuelta, le pones los campos iguales y se oponen, no podés pegarlos y crea como una fuerza que es imposible pegarlos? Bueno, el antiguo pacto era algo así. Imagínate, aquí estaba la obediencia a Dios y el corazón del hombre. Y cada vez no podían. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu te da un nuevo corazón que se adhiere a la obediencia a Dios, que es más fácil, porque la transformación viene de adentro. Por eso, esto es un mejor pacto. Ahora, fíjese esto. Moisés y los sacerdotes eran mediadores en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero el que se supone que debía mediarte con Dios, también era pecador. Los sacerdotes, que se supone que eran los que tenían que representarte ante Dios, cuando entraban en la presencia de Dios, tenían que ir con sangre por sus propios pecados también. Entonces, ¿qué es lo que es mejor del nuevo pacto? Que Cristo, cuando Cristo vino, fíjense lo que dice aquí, en Gálatas, capítulo 3, versículo 2, dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. En otras palabras, la ley y el Antiguo Testamento, como dijimos hoy, era solo para mostrarnos que necesitábamos un mejor mediador. Wow. Un mediador que no vaya a ofrecer sangre por sus pecados, sino un mediador que sea perfecto, intachable. Ahora, amor, acá esto me encanta porque aquí siento que todo esto tiene sentido. Antes del pacto, amor, de Moisés con Dios, de Dios con Moisés, hubo un pacto que le precedió, o sea, que vino aún antes de esto. En la Biblia hay muchos pactos. Por ejemplo, estuvo el pacto de Adán y Eva, estaba el pacto de Noé,
Pero hay un pacto específico en el Antiguo Testamento que es increíble, que es el pacto de Abraham, el pacto que Dios hace con Abraham. ¿Y qué sucedió en este pacto? Fíjate que Dios le dice a Abraham, tu descendencia será como las estrellas, las naciones poseerán. Y Abraham viene a Dios y le dice, Dios, o sea, yo entiendo, pero no tengo ni hijo. Claro. O sea, un siervo mío se va a quedar con todo lo que tengo. No tengo hijo, le dijo Dios a Abraham a Dios. Y Dios le dijo, yo lo voy a hacer, tu descendencia sea como la estrella. Entonces Abraham le pregunta, esto está todo en Génesis, pueden ir a leer capítulo 15, pero fíjate lo que pasó. Abraham le dice, ok, Dios, ¿qué vas a hacer para que yo sepa que esto es de verdad? O sea, ¿cómo puedo agarrarme? Es que imagínate, o sea, a la edad que tenía él, creer una promesa así era difícil. Difícil. Ahora, mira lo que pasa, amor. Dios hace un pacto con Abraham, pero este pacto está totalmente distinto. Mira, vamos a leer juntos. Ahí en Génesis 15, 12, dice, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. O sea, Abraham se durmió. Y es importante esto porque esto va a tener sentido más adelante. Un profundo sueño. Cuando alguien está dormido, está inmóvil. Claro. No puede hacer nada. Y dice, y el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Hoy hablamos que cuando hacían un pacto, partían un animal, y los dos pasaban. Antes de estos versículos vemos que Dios le manda a Abraham que parta los animales. Y él partió, pero después de partir se durmió y quedó ahí. Claro. Y lo loco de esto es, amor, que vemos que una antorcha, aparece un horno humeante y una antorcha. A veces hemos leído esto y decimos, ¿qué fue esto? Bueno, claro, sigamos leyendo. Pero no, lo que está pasando aquí es que esa antorcha representa la presencia de Dios porque es luz, fuego. Ya. La presencia de Dios se manifestaba como fuego. Entonces, esto se conoce como una teofanía, que era una presencia, una manifestación visible de Dios. Y esta antorcha pasa entre la mitad de los animales. En otras palabras, hace un pacto, se estaba comprometiendo. Wow. Pero lo loco de este pacto, amor, o lo que a mí me llama la atención, es que vemos en la historia que solo Dios pasó. O sea, esa antorcha pasando en el medio era Dios mismo. Era Dios pasando y solo fue Dios. Abraham estaba dormido. Cuando se hacía un pacto, tenían que pasar los dos. Las dos o sea, partes. si vos te comprometes con lo tuyo y yo me comprometo con lo mío. Y los dos teníamos que pasar. Pero Dios fue el único que pasó mientras el otro estaba ahí durmiendo. En otras palabras, lo que esto significa es que esto era un pacto, se conoce como unilateral, no bilateral. Bilateral es que los dos, pero Dios estaba haciendo un pacto unilateral con Abraham. En otras palabras, Dios estaba diciendo, yo voy a asumir mi responsabilidad y voy a asumir tu responsabilidad, Abraham. Wow. En otras palabras, amor, Dios como que se estaba poniendo bajo una maldición, o sea, diciendo, así me suceda si no cumplo mis palabras. Wow. Por eso, esto es lo loco, amor. Qué Dios estaba increíble. asumiendo la responsabilidad del hombre. Porque si Dios hubiera dicho que yo paso, Abraham, despertate, te toca a vos, estaríamos todos muertos. Claro. Pero Dios dijo, no, aunque tú erres, o sea, aunque tú falles, yo voy a asumir tu Sí. parte. Por eso, me encanta, Timothy Keller dice esto. En Génesis 15, Dios camina entre los trozos. En la cruz, Dios mismo se convierte en los trozos. Claro, sí. Porque vemos 2000 años después, Jesús en la cruz fue despedazado, Sí. desangrado por nuestros pecados. O sea, Dios cumplió su palabra, tomó nuestro lugar, pasó y fue molido por nuestros pecados. O sea, amor, esto es tremendo, amor. Esto es el evangelio. O sea, lo que estamos viendo acá es literalmente la esencia del evangelio mismo. Esto Dios partiéndose, derramando su sangre, abriendo el nuevo pacto. Incluso dice que la cortina, el velo, otra vez se partió. se parte en dos. Dice que las piedras se partían. O sea, era como Dios diciéndole a la humanidad, estoy
abriendo un camino, un nuevo pacto, o sea, la nueva gracia para nosotros era en ese momento. Por eso, ¿qué es la diferencia, amor, del antiguo pacto y el nuevo pacto? Que el pacto que hizo con Moisés, después del Abraham, dependía de la obediencia del hombre. Pero en el nuevo pacto no depende de tu obediencia ni de la mía, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso mismo es. Fíjate que en el pacto que Dios hizo con Abraham, Abraham no hizo nada. Estaba dormido. Dios se encargó de todo. Y en la cruz, Cristo hizo lo mismo. En la cruz, Cristo se encargó de todo. En la cruz, Jesús no perdonó nuestros pecados e hizo la obra del 99%, pero te toca el 1 a ti. No, Él hizo el 100% del trabajo en la cruz. Completa la obra. Hecho está, dijo Jesús. Jesús nos dijo, casi hecho está, le falta su parte. No, hecho está. Ahora, aquí está algo, esto es increíble. No lo dije, pero lo dejé para decirlo ahora. Antes de Abraham dormirse, Abraham hizo algo que en realidad no es que hizo, sino que dice la Biblia que cuando Dios le dijo que iba a hacer esto, que le iba a dar una descendencia, dice, y Abraham le creyó a Dios. Sí. Abraham confió a Dios. O sea, dijo, ok, Dios. Y eso es todo lo que Cristo necesita de ti. Wow. Dios no te pide que camines entre las partes de los animales porque Él ya pasó en la cruz. No es que Él no necesita que tú hagas esto, te portes bien y no. Él ya pasó por ti ahí entre los animales. Lo único que Dios pide es que creas en Él. Por eso Juan 3:16 dice, tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea, no todo aquel que camine entre los animales también, que ponga, no, todo aquel que crea. Por eso, amor, Jesús es un mejor mediador. ¿Por qué? Porque Moisés, Abraham y todos los sacerdotes no pudieron mediarnos con Dios, pero Cristo es un mejor mediador porque Él ofreció su vida en la cruz por nosotros. Fíjese lo que dice Hebreos 9, versículo 11 al 14. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de, esto es importante, un mayor y más perfecto tabernáculo. Como dijimos, el sacerdote antes se iba al tabernáculo con su sangre, pero cuando Cristo vino como sumo sacerdote, Él no fue a un tabernáculo en el medio del desierto, Él fue al tabernáculo celestial, o sea, a la presencia de Dios. Al mero tabernáculo. Al original. Y esto es importante. No hecho con manos humanas, sí. Es decir, no esta creación, entró al lugar santísimo, imagínate ese momento lo que habrá sido, una vez y para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. O sea, el sacerdote antes entraba con la sangre de un cordero, de un animal. Pero Cristo, hubo un momento en la historia que entró con su sangre en la santísima presencia de Dios. Y era su propia sangre. Le dijo, Padre, aquí está mi sangre por los pecados. Y aquí estaba la gran diferencia. No dijo como todos los sacerdotes que venían antes, por mis pecados y los del pueblo. Jesús dijo, aquí está mi sangre por los pecados del pueblo, o sea, de la humanidad, ¿me entendés? O sea, no vino con sangre por sus pecados, porque Él no ofreció por Él era perfecto, ¿verdad? Él vino a ofrecerlo por tus pecados y mis pecados, y por eso Él obtenió redención eterna. En otras palabras, tu salvación es eterna, es segura, porque su sangre te compró, te transformó, te libró, te salvó, te sanó. Su sangre es mejor, ¿verdad? No, o sea, que me tocó mucho esa parte porque es algo que, o sea, una persona humana, o sea, porque Jesús fue humano, pero fue 100% Dios, pero, o sea, pensando, yo diría, ningún sacerdote, ningún personaje humano podría jamás hacer eso, porque él, o sea, mientras estaba muerto en la carne, es como que él en ese momento pasó algo en lo espiritual que fue delante de Dios con su sangre
Incluso acá dice Hebreos, dice que tenemos esta confianza, o sea, ningún sacerdote me imagino que podría entrar con tanta confianza. Imagínate con el miedo que esos hombres entraban, sabiendo que le ataban con una piola en su pierna, porque si tenía un pecado no confesado, moría al instante. Imagínate con el temor y el miedo que ellos entraban a ese lugar. Pero dice que acá nosotros podemos acercarnos con la confianza al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, por su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, me encanta este versículo 22, el 10:22, dice: acerquémonos con corazón sincero y con plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. O sea, todo lo que logramos, que no logramos nosotros, sino que la sangre de Cristo lo hace por nosotros. Hoy podemos acercarnos confiadamente. Amén. Ya sin miedo, ya sin temor, como esos sacerdotes, me imagino temblando entraban. Ya no hay que... Ya no hay miedo, ya no hay temor. Y esto me recuerda tanto y me hace rebosar de gratitud, porque ya no tenemos que vivir construyendo una torre de Babel con nuestros logros propios, con nuestras buenas obras, sino que ya no se trata de qué tan alta sea mi torre de buen comportamiento o de buenas cosas que yo pueda lograr en la vida, sino de Cristo vino y destruyó todas mis obras y me dijo, no se trata de esto, no se trata de qué tan alto puedas vivir construyendo tu torre de Babel, sino de lo que yo ya logré en esa cruz, que es algo que ni una persona, ningún humano, ningún ídolo que tal vez te pueda prometer ser ese mediador entre Dios y nosotros. Cristo lo logró completamente. Total. Con su sangre. Por eso, amor, y creo que Hebreos 9:15 nos recuerda esto. Dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Cristo, Él es el mediador de un nuevo pacto. Y esto es clave entender, amor, porque para ser el mediador, Él pagó el precio, amor. O sea, Él pagó el precio con su sangre perfecta e inocente en la cruz. Por eso, dice, y esto es importante, por eso, o sea, ¿por eso qué? Por lo que Él hizo por nosotros, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, dice, los que han sido llamados, o sea, tú y yo, que Dios te está llamando hoy, reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso Cristo es un mejor mediador. Muchos hemos estado intentando mediar con Dios a través de nuestras obras, nuestro buen comportamiento o a través de un montón de cosas. Y nuestras obras jamás no van a poder mediar con Él, porque Cristo ya nos medió con el Padre. ¿Entendés? O sea, el único mediador que tenemos nosotros, por el cual podemos acercarnos a Dios, es a través de Cristo. Sí, por este versículo. Hebreos 7:24 dice, pero Él, refiriéndose a Jesús, mira lo que dice acá, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, un sacerdocio que no cambia, por lo cual Él también puede salvar para siempre a los que por medio de Él, esto es importante, por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para interceder por... Vive para siempre para interceder por ellos. Dice. Vive siempre para interceder por ellos. Imagínate. En otras palabras, Jesús ahora está en la santísima presencia de Dios como sumo sacerdote, intercediendo por ti y por mí. Nadie más puede estar en ese lugar. Por eso es que nosotros enseñamos siempre, y esto puede ir contra mucha teología, pero por ejemplo la teología católica, donde enseña que la Virgen María o los santos pueden mediar tu oración con Dios. Pero hay un gran problema ahí. ¿Cómo van a mediarte si ellos no fueron entregados perfectamente con su sangre por nuestros pecados y como sumo sacerdote en la santísima presencia de Dios? O sea, nadie más, no hay otro mediador. Filipenses nos habla que tenemos un Dios
y un mediador, un camino que es Cristo Jesús Sí. hecho hombre. Sí. Entonces ahí damos cuenta que el único mediador, como dice acá, Él puede salvar para siempre, o sea, Dios te puede salvar, a los que por medio de Jesús se acercan a Dios. Si tú te acercas a Dios a través de María, de los santos, de Buda, de Mahoma, de cualquier otro camino, no puede haber salvación, porque ellos no pasaron por la carne de los animales con una sangre perfecta como la de Cristo. Pero Cristo fue el único que vivió una vida perfecta, por lo tanto es el único sumo sacerdote. O sea, el único que pudo acercarse a Dios porque vivió esa vida perfecta y pudo lograr presentar su sangre, y la resurrección fue aquello que confirmó, Sí. porque así como los sacerdotes que presentaban una vez al año, iban y presentaban esa sangre, y si salían con vida era bueno, Dios aceptó el sacrificio, Dios aceptó la sangre. Entonces era como un año de respiro para el pueblo. Sí. Y eso fue como que la confirmación, la resurrección de Cristo fue lo que selló Total. la salvación eterna de nuestras almas, porque o sea, Dios dijo, he aceptado esta sangre, esta sangre es perfecta, esta sangre sí puede perdonar. Claro, por eso, por ejemplo, los familiares nuestros que mueren, que van al cielo, uno dice, ay, vos que estás en el cielo, Josecito, pedile a Dios. Mira, tenemos que entender, María, los santos, nuestros familiares, están en el cielo, pero nadie está en la santísima presencia de Dios. Solo uno, Jesucristo, el sumo sacerdote, que intercede por ti y por mí. Ellos no están intercediendo por ti y por mí. Jesucristo está intercediendo por nosotros. Porque como dice acá, tiene un sacerdocio inmutable. Él, el que nos salva. Y los que se acercan por medio de Jesús a Dios pueden vivir. Porque Él vive para siempre para interceder por ellos. Wow. Entonces, hoy queremos enseñarte esto. Jesucristo es un mejor mediador que tus obras, mejor mediador que tus tratar de vivir en santidad en tu fuerza, mejor mediador que la religión. Cristo es un mejor mediador porque por su sangre nos puso bajo un nuevo pacto. Por eso en la Santa Cena, en la primera cena, cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, ¿qué le dijo a los discípulos? Tomen mi sangre, este es mi nuevo pacto que haré con ustedes. El pacto basado en su sangre. Wow. Amén. No, de verdad que me voy... Bueno, mira, llegamos al minuto 42. Hoy estuvo largo. Pero creo que, no sé, mientras grabábamos, yo sentía mucho la presencia de Dios. Sí. Sentía como que Dios estaba... O sea, me entró como que tanta gratitud por algo que yo jamás podría lograr y nadie podría lograr por mí. Solo Cristo, o sea... Amor. Esa eternamente, como dice la Biblia, estaremos eternamente adorándole al Cordero que con su sangre compró para Dios, dice, ¿Sí? personas de toda lengua, pueblo, tribu y nación. O sea, con su sangre, Él compró para Dios todas estas personas. Amén. O sea, es que, amor, esta es la gracia de Dios. Sí. Este es el evangelio. Sí. Si hay un episodio que Satanás no quiere que escuches, es este. Por eso te pido que si tienes que volver a escucharlo, volvé a escucharlo, compartilo con amigos, porque este es el episodio que nos recuerda que somos salvos por gracia, no por obras, por medio de la fe, porque Dios fue el que pasó entre los animales asumiendo nuestra parte y su parte. Wow. Amén. Tengo un hashtag lindo para hoy. A ver, ¿cuál? Bueno, el que yo me llevo para mí Dale. hoy. Hashtag, me acerco confiadamente. Wow, O sea, eso está me bueno. recuerda de que, o sea, ya no me acerco con miedo, ya no me acerco con temor. Hoy me puedo acercar confiadamente. Amén, amén. Yo me quedo con ese. Me acerco. No, poné uno. Me parto en dos. Me parto en 12. No, me acerco confiadamente. Yo tengo otro. A ver. Un mejor mediador. Ok. Ese es el mío. Un mejor mediador. Un Está mejor bueno. mediador. Pongan los dos ahí. Jesús es el único camino, verdad y vida. Amén. Nos Amén, vemos, amén, familia, amén. la semana que viene aquí en Volviendo a la Esencia amamos Podcast. mucho, Gracias por familia. escucharnos hasta aquí y nos vemos. Bye. Chao, chao, chao.